dar algunas indicaciones de cómo va a ser la temática de la clase. Mi idea es que sea lo más parecido a lo que teníamos cuando estábamos en la facultad, en las clases presenciales. De modo que yo voy a ir exponiendo la lección, y si algún compañero quiere hacer algún aporte, quiere preguntar algo, quiere aportar algo, así como eran las clases en la facultad. Solo que recuerden que podemos hacer en 2 etapas, pues tenemos solo 40 minutos en esta sesión. En todo caso, después deberíamos empezar de nuevo. Entonces, esa es la dinámica que pretendo darle en esta primera, tratar de hacerlo lo más parecido posible a como teníamos en la facultad. Entonces, gente, desconecten su micrófono, salvo que quieran preguntar algo, porque si no, de modo que me puedan escuchar bien a mí. Entonces, esa es la dinámica que les propongo. Será bienvenida cualquier idea, aporte que ustedes puedan tener. Solo les pido nomás el poder de síntesis, porque como les dije, nuestro tiempo es ahora de 40 minutos, que ya consumimos 10 por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran hacer? No hay sugerencias. Muy bien. Hoy quería desarrollar con ustedes nuestra lección tercera. Les había indicado el material que íbamos a utilizar, que es las ciencias sociales en discusión, de Mario Bunge, este autor filósofo, cientista social argentino recientemente fallecido, ¿verdad? Mario Bunge, las ciencias sociales en discusión. Hoy vamos a hablar del capítulo dedicado a la historia. Vamos a analizar la historia de 2 puntos de vista. En primer lugar, como una rama de las ciencias sociales, ¿verdad? La historia como una rama de las ciencias sociales, pero además la historia es una herramienta transversal de todas las demás ramas de las ciencias sociales, porque para emprender en la base de los estudios de economía, de sociología, de ciencias políticas, etcétera, necesariamente debemos partir de un enfoque histórico. Por eso tenemos a la historia, además de ser una ciencia social, como una rama, como una herramienta fundamental para profundizar el estudio de las demás ciencias sociales. Fíjense que en la base de doctrinas políticas y sociales muy famosas, siempre es muy frecuente encontrar una filosofía de la historia presente en los enfoques, en los diferentes enfoques. Por ejemplo, habíamos hablado en clases anteriores acerca de el origen de la filosofía o el enfoque positivista, y esto partía de una interpretación de la historia que hacía Augusto Comte, que decía que la humanidad en su progreso cultural, intelectual, va atravesando por 3 etapas sucesivas, que son el estadio teológico, el estadio metafísico, el estadio positivo. El estadio positivo es aquel en donde sería la etapa en donde predominaría el enfoque científico para encarar y para resolver los problemas. Según Comte, después de un largo recorrido, la humanidad finalmente se iba a tener a la ciencia.
Es decir, partir de la observación de los hechos concretos para explicar todo lo que nos rodea, abandonando la mera especulación teológica o filosófica y atenerse a la ciencia, que parte de la observación de hechos concretos. Se dan cuenta en este ejemplo, de esta doctrina que de uno de los padres de la sociología moderna, vemos que en ella se encuentra una filosofía o una interpretación de la historia. Lo mismo ocurre con la doctrina marxista, ¿verdad? El marxismo básicamente está basado en el materialismo histórico, que es una interpretación de la historia, ¿verdad? En el cual se interpreta la historia partiendo de la premisa de que el motor de la historia es la lucha de clases. Y es el proceso dialéctico que configura la lucha de clases la que va moviendo la historia. Entonces, con estos ejemplos quería citarle cómo en la base de doctrinas políticas y sociológicas históricamente muy importantes se encuentra o parten de una interpretación de la historia. Estos ejemplos les doy para que vean por qué decimos que la historia, además de ser una rama de las ciencias sociales, también es una herramienta fundamental para el estudio de las demás ciencias sociales. Bueno, ¿y qué es la historia? ¿Qué es la historia? La historia es básicamente ¿qué estudia la historia? Les pregunto. Bueno, ya sabemos o debemos saber, la historia es básicamente el estudio del pasado. El estudio del pasado, a partir, la historia nace a partir de que a partir de que tenemos documentos escritos. O sea, a partir de la aparición de la escritura se puede considerar el punto de partida de la historia. Entonces, desde este punto de vista, acá nuestro autor propone hablar de historiografía, lo que tradicionalmente conocemos como historia, hablar de historiografía porque la historia se considera que parte de la aparición de la escritura. Ojo, la aparición de la escritura no fue al mismo tiempo en todos los pueblos, ¿verdad? Conocemos las dos formas de escritura más antiguas que conocemos son la cuneiforme, se origina en la Mesopotamia, y la jeroglífica, la de los egipcios. Entonces, a partir de que tenemos estos documentos escritos, entonces podemos decir de que se inicia la historia. Entonces, básicamente la historia parte del estudio del pasado humano que pudo haber sido a partir de que se pudo registrar los acontecimientos humanos por escrito, ¿verdad? Bueno, estuvimos viendo también en clases anteriores, estuvimos analizando la problemática de las ciencias sociales en general. ¿Por qué las ciencias sociales no avanzan como las ciencias naturales o las ciencias físicas, ¿verdad? Y en la historia moderna pretende ser ciencia o debería ser ciencia. Ustedes me dicen, pero siempre fue así, y lamentablemente no siempre el enfoque científico es el que predominó en la historia. Después vamos a aclarar un poco ese punto. Entonces, la historia pretende ser una ciencia. Los historiadores modernos pretenden hacer ciencia en el sentido estricto de la palabra.
Pero esta cuestión tropieza con un problema que tiene que ver con el objeto de estudio de la historia. ¿Qué pasa con el objeto de estudio de la historia? La historia estudia el pasado y ese objeto de estudio, el pasado, no puede ser sujeto a una observación directa. ¿Por qué? Porque ya pasó, no está presente. No está presente para que podamos hacer partir de una observación directa. Entonces, ese es el primer problema con el que tropezamos para el estudio científico de la historia. El objeto de estudio de la ciencia histórica no puede caber una observación directa porque justamente estudia el pasado, lo que ya pasó, ya no está presente. Entonces hay que recurrir a herramientas auxiliares, ¿verdad? Para el estudio de la historia. Y importante también reconocer que la clasificación de las fuentes, una clasificación básica de las fuentes históricas, es la que distingue entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que son narradas, por ejemplo, por testigos presenciales del hecho histórico que se está estudiando. Por ejemplo, si vamos a estudiar, si vamos a analizar, bueno, queremos hacer por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, una fuente primaria sería recurrir a alguien que participó algún excombatiente que participó en esa guerra, que nos pueda contar lo que vivió directamente. Bueno, eso sería una fuente primaria, ¿verdad? Los acontecimientos históricos ya más modernos, por decirlo así, podemos contar también con grabaciones, fotografías, ¿verdad? Y todas estas serían fuentes primarias, ¿verdad? Pero el grueso de la historia, del estudio del pasado, está constituido por fuentes secundarias, es decir, por escritos de personas que en base a las fuentes primarias escriben la historia teniendo en cuenta los trabajos de otros historiadores, ¿verdad? Y entonces, sin el que escribe un libro de historia o narra un acontecimiento histórico basándose en el testimonio, en testimonios anteriores, no en un hecho presencial, entonces estamos en presencia de una fuente secundaria de la historia. Y sobre todo de la antigüedad, las fuentes que obviamente ya, porque no vamos a encontrar testigos presenciales ni tampoco, sobre todo en la antigüedad, no vamos a tener grabaciones o fotografías, entonces el estudio del pasado, gran parte del pasado, entonces se basa en las fuentes secundarias. Bueno, también, obviamente, algo importante en la historia, una ciencia auxiliar de la historia muy importante es la arqueología, ¿verdad? Que a través de los restos, encontrar restos de civilizaciones antiguas, podemos tener también conocimiento del pasado. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Como les dije, si alguien quiere preguntar, puede hacerlo. Profesor, disculpe, hay algunos alumnos que están esperando que les acepte todavía.
Ya está. Ya les agregué a los que faltaban. Muy bien. Bueno, justamente les dije, gran parte de la historia se basa entonces en las fuentes secundarias y esto a su vez tiene un problema, ¿verdad? En gran parte también estas fuentes secundarias son fuentes que derivan de la versión de los pueblos que han vencido en las guerras, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un problema, ¿verdad? Es una visión parcial del acontecimiento histórico, porque el, generalmente los que cuentan la historia son los pueblos que han vencido, sobre todo en la antigüedad, porque los pueblos que eran derrotados era muy frecuente que hay poblaciones enteras que fueran exterminados o los sobrevivientes eran sometidos a la esclavitud. ¿Verdad? Esto era ese es el origen, el origen de esa institución de la esclavitud era la guerra antigua. Los pueblos que eran derrotados o eran aniquilados o los sobrevivientes muy frecuentemente sometidos a la esclavitud. Entonces, en primer lugar, tenemos que gran parte de esas fuentes secundarias son fruto entonces de la visión o la versión de los pueblos que han vencido. Desde el punto de vista de la dialéctica de clases también, el estudio de la historia, sobre todo el estudio secundario de la historia, o mejor dicho, de las fuentes secundarias, tropieza con otro problema que además de ser la versión de la historia que conocemos, los pueblos que han vencido, también es la versión de la historia de la clase dominante, ¿verdad? Porque sobre todo en la antigüedad no se permitía luego escribir ni publicar absolutamente nada que vaya en contra de la clase dominante. De ahí es que vamos a encontrar, por ejemplo, en la filosofía de Nietzsche que se pregunta Nietzsche, ¿y qué es la verdad? Y para él, pues la verdad es lo que la clase dominante dijo que es la verdad. Entonces, ese es otro problema con el que tropieza el estudio de la historia a través de las fuentes secundarias. También desde un punto de vista de la cuestión de género, también se ha señalado que la historia, tal cual la conocemos hoy día, se basa también en una versión machista de la historia, porque la tradición guerrera todavía, y además la situación de desigualdad en que se encontraban las mujeres, sobre todo en la mayoría de la sociedad antigua, relegada a una función doméstica, sin posibilidad de poder instruirse o de tomar mayor protagonismo en la vida política. Entonces, gran parte de esa fuente histórica también por decirlo así, una versión machista de los acontecimientos históricos. Aparte de eso, ¿verdad? El estudio de la historia, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ustedes me van a preguntar, pero entonces, ¿para qué vamos a estudiar historia con todos estos problemas? Es justamente, no podemos desligarnos de la historia. La historia, como les dije, es una herramienta fundamental en ciencias sociales, pero tenemos que tener en cuenta todos estos sesgos, ¿verdad? Que presentan las fuentes secundarias para que nosotros podamos como cientistas sociales sacarle el mejor provecho al estudio de la historia. Además, también la historia ha sido también tergiversada y muy frecuentemente hay muchos ejemplos históricos de ello por
cuestiones, por dos cuestiones fundamentales, cuestión política y cuestión religiosa, ¿verdad? Ustedes saben que antiguamente, así como les dije, esa visión filosófica que tenía Nietzsche, se pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero la verdad la verdad siempre fue lo que la clase dominante, la clase que detenta el poder, dice que es la verdad. Oye, yo no estoy de acuerdo con eso, pero a veces es lo que ocurrió, ¿verdad? No, se ha impuesto en cierta forma una verdad establecida por la clase dominante. Y entonces, ¿qué pasaba con alguien que se le ocurriese por ahí escribir algo que iba en contra del gobierno? Pues una crítica política en la antigüedad al sistema imperante, a la clase dominante imperante, generalmente era considerado un delito de traición que podía acarrear la muerte, ¿verdad? No, era una cuestión muy peligrosa esa criticar a la clase, al sistema gobernante. Y también, obviamente, también en la antigüedad, como el poder estaba muy estrechamente ligado a la religión, tampoco se admitían cuestiones que iban en contra de la religión imperante, que era la religión de la clase dominante que imponía a todos los demás, Ahí sigue uniéndose gente. Muy bien. Bueno, entonces está el sesgo político, está el sesgo religioso. ¿Y qué pasaba? Sobre todo a mí, hay una parte de la historia que me apasiona profundamente y que he estudiado bastante, que es la historia del cristianismo. Y estoy investigando, pero tropiezo con un serio problema al estudiar la historia del cristianismo, es que gran parte de lo que escribieron muchos de los considerados padres de la iglesia, que después por A o B motivo fueron declarados herejes, sus obras también fueron, aparte de ser declarados herejes, sus obras fueron quemadas. Y solamente tenemos, por ejemplo, noción de uno de los grandes teólogos también, solamente por la versión de otros teólogos que se refieren en sus obras. Entonces, como cualquier cosa que iba en contra del poder político o religioso era suprimido, ¿verdad? Y muchas veces sus autores eran ejecutados, y no solo eso, sus obras eran quemadas, ¿verdad? Y eso no es algo solo de la antigüedad, ¿verdad? En la historia no muy lejana, por ejemplo, fue famoso en Alemania como los libros que se consideraban que iban en contra de la ideología nacional socialista fueron quemados, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la historia. Todos los sistemas totalitarios no permitieron la difusión de ideas contrarias. Bueno, todos estos son los problemas, se dan cuenta. Nosotros, en cierta forma, la obra del historiador es reconstruir el pasado como si fuese que estuviésemos armando un rompecabezas, pero un rompecabezas en el cual faltan muchas piezas, ¿verdad? Y ese es otro problema también. Nosotros tenemos lo que conocemos de la historia es una versión parcial. Y entonces los historiadores modernos pretenden modernamente difícilmente
se considere un investigador serio quien no pretenda partir de un enfoque científico. Y el enfoque científico implica un alto grado o el mayor grado posible de objetividad. Entonces, cuando estudiamos hoy día, el revisionismo histórico tiene en cuenta todos estos elementos, entonces se enfoca la historia desde otros puntos de vista y se trata de reconstruir el pasado, teniendo en cuenta toda esta problemática que le estuve relatando. Entonces, ¿es posible hacer ciencia histórica? Y sí, es posible, pero con las limitaciones que le estuve apuntando. Moderna, inclusive ahí les voy a citar un ejemplo moderno, el famoso caso del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿verdad? La versión oficial que se dio, la versión de una persona que no estaba muy bien de la cabeza, que al final terminó asesinando al presidente en una emboscada. Bueno, y eso parte de la premisa de la famosa bala mágica, ¿verdad? Para que esa versión sea cierta, de que fue una sola persona el que le ejecutó a JFK, ¿verdad? Es necesario creer en la prodigiosa acción de una bala mágica que produjo todas las heridas que tenía el presidente. Entonces, ¿y a qué nos conduce eso? Esa es la versión oficial, una versión oficial que rápidamente es respaldado por los medios masivos de comunicación, pero hay fuerte indicio, inclusive hay archivos que han sido clasificados y reservados porque se consideran peligrosos que la opinión pública acceda a ellos, en donde probablemente haya una versión distinta de la versión oficial. Y muchas veces y eso estamos hablando ahora un ejemplo bien moderno, ¿verdad? A pesar de un país que supuestamente era el campeón de la democracia, y sin embargo, todo apunta a que la versión oficial lo que está haciendo es ocultar un golpe de Estado, que parece es lo que ocurrió, porque si fuera cierto la versión más convincente, que fue más de uno, entonces ya estamos hablando de una conspiración, y que se cree que fue en realidad lo que pasó ahí, no fue la acción de una sola persona, un solitario loco, que dicho sea de paso, aparentemente fue en algún tiempo, fue un agente de la CIA, que en realidad no es la acción de una persona solitaria y loca, sino en realidad estamos enfrente de un golpe de Estado, pero esa versión es por una cuestión ya antigua de la época del cardenal Richelieu, razón de Estado, por la razón de Estado, entonces no, o porque se considera que puede dañar a la opinión pública, no se sincera, y entonces queda una versión oficial que es políticamente conveniente para la clase dominante, en este caso para los que fueron autores de ese probable golpe de Estado. Bueno, estos son... Sí, dice: la comisión Warren sentenció a una sola persona por el asesinato de Kennedy, a Charlie Oswald. Y sí, bueno, pero esa comisión Warren pues es la comisión oficialista, ¿verdad? Se creó y como les dije, esa versión, para ser creíble esa versión, tenemos que creer entonces en la teoría de la bala mágica, de una bala que al menos, que inclusive hasta ahora yo no conozco algo de tiro, pero no conozco que pueda existir una bala que haya hecho lo que le hizo al cuerpo del expresidente norteamericano. Pero en fin, y
Acá como la comisión Warren sentenció a una sola persona, claro, convenientemente a una sola persona que fue asesinada después y su asesino también asesinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó ahí? Vamos a tener vamos a nuestra historia reciente también. Pero no quiero entrar en una discusión, no es mi intención entrar en una discusión política, ¿verdad? El famoso caso, ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Verdad? ¿Qué tenemos hoy día? Las personas que estaban procesadas, que eran todos campesinos, fueron absueltos, ¿verdad? Fueron absueltos, se anuló el proceso, ¿verdad? Y entonces ahora quedó en ¿qué es lo que realmente pasó en ese acontecimiento de nuestra historia reciente? Queda ahí en la nebulosa. El problema es que en nuestro país, hoy día, por ejemplo, fíjense, hay 3 familias que manejan los más poderosos medios de comunicación del país. Esas 3 familias se ponen de acuerdo y pueden establecer la versión oficial que a ellos les parezca, ¿verdad? Y nos advierte, sí, contra los fake news. Es cierto que existe, que tengamos cuidado porque en el fondo lo que nos quieren decir, la verdad es lo que nosotros decimos. Y volvemos nuevamente, lastimosamente, a la teoría de Nietzsche. La verdad es lo que la clase dominante dice que es la verdad. En nuestro país son 3 familias que manejan, no quiero dar nombre, ustedes sabrán, 3 familias que manejan los medios de comunicación o los holdings de comunicación, 3 o 4 familias quizás, que manejan los medios de comunicación, se ponen de acuerdo de esa familia o los jefes de esa familia en una ronda de una mesa de póker, una noche, y pueden establecer la versión oficial que a ellos les parezca. Bueno, esos son todos los problemas que tropieza el estudio de la historia, pero aún así, lo que yo les quiero hacer no es hacer propaganda política ni nada por el estilo, sino advertir el que quiere enfocar estudiar la historia o sacarle el mejor provecho a la historia, debe tener en cuenta esta problemática. Aún así, la historia es muy importante y hoy día felizmente predomina la obra, el trabajo de historiadores que verdaderamente parten de o tratan de ser lo más objetivos posible y entonces aplicar, hacer ciencia de la historia en el sentido estricto de la palabra. Pero para sacarle, y reitero esto, para sacarle el mejor provecho al estudio de la historia tenemos que tener en cuenta toda esta problemática, todos estos sesgos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque se nos está acabando el tiempo. Dice, existe la teoría conspiracionista. Acá escribió, mafia, FBI, Pentágono. Y sí, es una teoría, ¿verdad? Que inclusive fue una teoría que fue defendida por un fiscal de Estado en los Estados Unidos. Se hizo una película y todo muy interesante, dicho sea de paso. Tienen que ver JFK, ¿verdad? Sobre la teoría conspiracionista, que dice un triángulo ahí formado por la mafia, el FBI y el Pentágono. Una de las esta teoría conspiraticia habla de qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a hacer JFK. Aparentemente, el presidente John Fitzgerald Kennedy iba a terminar con la guerra de Vietnam. Y ustedes saben que la guerra es siempre un gran negocio. Iba a fundir el negocio de armas a muchas personas y se cree que eso hizo un poco crearle muchos enemigos no muy convenientes para JFK.
Sí, después dice hablar, hay casos de nuestra historia reciente, le cité uno muy reciente y vamos hasta ahora, vamos a seguir preguntando qué es lo que realmente pasó en Curuguatí. Eso ocasionó el juicio político y la destitución de un presidente que nos guste o no nos guste, fue electo democráticamente, ¿verdad? Y asumió un presidente por un periodo corto de tiempo, después preparó al advenimiento de otro presidente, de un muy poderoso económicamente, que finalmente también llegó al poder, ¿verdad? Y hay mucha conjetura al respecto. Acá me dice otro compañero el caso del asesinato del vicepresidente Argaña, también está envuelto en una nebulosa, ¿verdad? Hay una versión oficial, ¿verdad? Pero ese también es un problema, como lo que pasa es que estudiamos la historia y nos encontramos con una cantidad de versiones oficiales que hay mucha evidencia que destruye esa versión oficial o que hace poco creíble esa versión oficial. Entonces, y sí, lamentablemente la mayor parte de la historia se basa en versiones oficiales. ¿Versiones de quién? De la clase dominante. Eso es así. ¿Cómo escapar entonces a esa paradoja que nos plantea Nietzsche? Y la verdad es lo que la clase dominante dice que es la verdad. Bueno, y es complicado realmente. La historia la escriben los vencedores, sí es lo que le está diciendo. En nuestro país ocurrió lo inverso en el marzo paraguayo. Resultado, golpe de Estado y cambio de gobierno, situación conveniente. Y justamente es lo que les digo, las masas en nuestro país, fíjense que hay 3, 4 familias que manejan los medios de comunicación más poderosos. A veces aparentemente se pelean entre ellos, pero cuando se ponen de acuerdo nos pueden vender la versión y pueden manipular a la masa en nuestro país. Además, lamentablemente la cultura política de la mayor parte de nuestra población es bastante escasa, entonces es muy fácil también manipular. Pero fíjense en nuestro país, el monopolio de los más poderosos medios de comunicación los manejan 4 familias a lo sumo, y es muy fácil que los líderes de esas 4 familias se reúnan en una noche se reúnan en una noche de timba, en una noche y puedan ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Y no sé si me explico. La pandemia actual tiene su verdad oculta, y sí, ahí están una cantidad de teorías, ¿verdad? La versión oficial que nos están queriendo imponer es la versión del murciélago, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon, y del contagio que empezó en el mercado de Wuhan. O coincidencia, cerca de ese mercado de Wuhan hay un laboratorio en donde se trabaja con cuestiones biológicas, ¿verdad? El último marzo, creo, del 2017, también hubo una manipulación de las masas. Sí, el último, acá me imagino se está refiriendo a la quema del Congreso. Y sí, ahí hubo un enfrentamiento de dos poderosos, de dos poderosos grupos también. Después leí algo por acá. Y así sucesivamente. Por eso es que hace que la historia sea una cosa fascinante. No es algo que está acabado, sino que hay muchas cosas que podemos, en cierta forma, por eso nos va a hablar acá que no sé si pudieron leer el material, la posibilidad de reescribir la historia.
teniendo en cuenta toda esta problemática que encontramos. Después dice, investigue por los derechos de los campesinos. Fui allá, un solo campesino no había. Fueron reclutados como un ejército. A Curuguatú me refiero. Sí, hay muchísimas cuestiones ahí, ¿verdad? Es como para escribir un libro, pero ahí podemos adoptar dos posturas. Hacer ciencia histórica, hacer ciencia, es decir, tratar de escribir objetivamente, o hacer literatura, una novela, escribir de un punto de vista ideológico, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que nos requiere el rigor científico? El rigor científico requiere de que no partamos de un sesgo ideológico. Si partimos de un sesgo ideológico, pues vamos a escribir una novela, no vamos a escribir sobre historia. O va a ser una historia no objetiva, no va a ser científica. Para el rigor científico requiere que si vamos a estudiar alguno de estos acontecimientos que quedaron en la nebulosa, si queremos hacer ciencia realmente, tenemos que partir desde un enfoque objetivo, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si partimos de un enfoque ideológico, luego ya tenemos la respuesta de lo que queremos investigar y ya no nos vamos a buscar la verdad, sino las pruebas las pruebas que confirmen nuestra teoría, ¿entienden? Y eso no es hacer ciencia. Ciencia es partir como decía John Locke, con la mente como una pizarra en blanco y dejar que la experiencia nos cuente, nos vaya poco a poco revelando la verdad. Volviendo pues a esa, lástima, yo todavía no estaba manejando esta herramienta por el cine de debate, podíamos hacerlo por este medio. Advierto que esa película que les recomendé y que hagan un breve comentario al respecto, es una novela, pero que dice el Humberto Eco se basó en un manuscrito que encontró de este Atzo de Mel, ¿verdad? Y que describía un poco pero es básicamente una novela. Pero yo les recomendé que vean eso, porque ahí se demuestra la diferencia que hay entre el enfoque científico y el enfoque supersticioso, ¿verdad? El enfoque científico es lo que este monje franciscano hizo, que observaba los hechos y sacaba sus conclusiones luego de observar los hechos, pero basado en la evidencia empírica. Mientras que los otros decían, no, que hay un espíritu perverso, y a toda costa, como decía este monje, querían encontrar el diablo. Lo único que yo veo acá es la intención de todos ustedes, encontrar el diablo por todas partes. Bueno, pero eso es muy importante que todos nosotros, si queremos ser realmente científicos, tenemos que tener en cuenta esto y no caer en los mismos errores. Ahora, si usted me dice, no, yo quiero hacer filosofía política, correcto. Entonces, tienen más libertad para no partir de un enfoque científico, ¿verdad? Si quieren hacer literatura o propaganda política, fabuloso, pero no digan que eso es científico, eso nomás. Están muy callados, ¿qué les pasa? Me parece que dejaron nomás su computadora encendida y algunos me escribieron, agradezco mucho los aportes acá. El caso del golpe de Estado del 89 también. Claro que hay muchas cosas hay una versión oficial, ¿verdad? Y hay muchas cosas que quedaron en la nebulosa. Profe, Sí. Patricia, Hola, Patricia.
En esa novela también podemos ver cómo se trató también de ocultar la verdad, ya que el libro de Aristóteles, no Sí, me acuerdo exactamente ahorita, pero uno de estos monjes quiso ocultar eso y claro. crear su propia verdad porque tampoco le era conveniente. Claro, pero eso ocurrió frecuentemente no solo en el aspecto religioso, sino en el aspecto político. Cualquier cosa que era peligroso, que se consideraba peligroso para la verdad que imponía. Fíjense que en la antigüedad la verdad la imponía la clase dominante y esa clase dominante generalmente era una alianza político-religiosa. Y cualquier obra, escrito, que ponga en la más mínima duda de esa versión oficial, su autor era generalmente ejecutado y sus obras quemadas, ¿verdad? Y está el famoso caso de Galileo Galilei, por defender la teoría heliocéntrica, lo iban a quemar, ¿verdad? Pero al final él tenía razón, pero se tuvo que retractar, porque si no, perdía la vida, ¿verdad? Profe, Sí, ¿usted opina sí, entonces que no podríamos confiar totalmente en la historia antigua en ese sentido, ya que siempre solamente se dio la versión de los ganadores, ¿verdad? La historia la escribe el que gana la guerra. sí. Bueno, pero también profundizando ya más para el historiador ya avesado, ¿verdad? Hay una clasificación también de la fuente histórica, ¿verdad? Y generalmente lo que se hace es comparar las diferentes. Hay un consenso, vamos a decir, acerca de la seriedad de las fuentes históricas también. Para eso hay que estudiar. Eh, pues eso es toda una carrera, ¿verdad? De la historia. Pero lo que pasa es que no podemos prescindir, pero tampoco podemos confiar 100% de esa fuente secundaria que le está diciendo. Tenemos que someterla a un análisis crítico. Por eso hoy día el enfoque el enfoque histórico tiende a reescribir la historia desde otros puntos de vista, analizando otros puntos de vista, otras hipótesis, que ahora la libertad de expresión nos permite hacerlo. Antes, en la antigüedad, iba a ser imposible. ¿Entienden la diferencia? Pero hay que tener en cuenta todas estas dificultades o todos estos sesgos que pueden tener las fuentes históricas, ¿verdad? Pero no podemos prescindir del estudio histórico. Por eso no es sencillo el hacer ciencia histórica. Sí, ahora recién se están uniendo algunos. A ver, nos da tiempo nosotros, la pandemia nos hizo ver que sí se tienen recursos para salud, sí se pueden recortar los privilegios. El Paraguay es un país rico para abastecer a todos, pero los de arriba nos quisieron hacer saber que siempre somos pobres. Esa es una verdad verdadera, dice Pedro. No, una de las cosas, ¿verdad? Ahora estamos viviendo un momento histórico, ¿verdad? Algo que no ocurría en realidad hubo una pandemia, ojalá que esta del COVID no llegue a esos niveles que fue la gripe española, por ejemplo. Ni siquiera hasta ahora al menos, y ojalá no llegue la actual pandemia, el COVID-19, ni siquiera llegó a los niveles que llegó aquella pandemia, el H1N1, que es reciente, pero ni cerca está de lo que fue, y ojalá no lo sea, la famosa gripe española, ¿verdad? Eso fue realmente catastrófico. Dice que entre 1918 y 1920 la gripe española mató más gente que toda la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de entre 50 a 100 millones entre 50 a 100 millones de víctimas por la gripe española.
esa gripe esa pandemia se vio potenciada por la movilización de tropas que había en Europa por causa de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora nosotros estamos ahora viviendo un acontecimiento histórico, ¿verdad? Que va a cambiar, vamos a ver las consecuencias. Y esto recién comienza, ¿verdad? Y hablando un poco de este problema también, volviendo al nombre de nuestra asignatura, enfoque interdisciplinario, ustedes ven la importancia del enfoque interdisciplinario tomando como ejemplo, imagínense todos los gobiernos en el mundo actualmente enfrentando esta pandemia. Necesariamente se tiene que recurrir a un enfoque interdisciplinario entre diferentes ramas de la ciencia, la medicina, ¿verdad? La ciencia económica, la ciencia política, etc. Estos son acontecimientos que pone a prueba la capacidad y nos demuestra la importancia del enfoque y de formarnos y tener un enfoque interdisciplinario para solucionar de solucionar de la mejor forma posible los problemas que se nos puede venir. Profe, todos tenemos el micrófono solo para escucharlo a usted. No, pero justamente por eso le dije a comenzar, yo quisiera también que ustedes participen, ¿verdad? O sea, la temática era que tratemos de hacerlo más parecido a como si estuviéramos en la clase presencial. Profe. Sí, sí, señor. Freddy Ferreira, sí, profe. Sí. Quería nada más, profesor, hacer una consulta también. ¿Usted no cree que este virus en realidad nació de los propios chinos, vamos a decirle, siendo que ahora ellos están ganando muchísimo con esto? La economía de ellos ya prácticamente está normal y todos los países están comprando de ellos de los respiradores y eso. O sea, ¿usted no cree que fueron ellos mismos los que crearon para causar una estabilidad económica en los países como, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, que son los más golpeados? Sí. Bueno, tengan en cuenta también el régimen político en China. No sé si están ahora, por ejemplo, publicaron que había sido que nos registraron con más de 1.300, algo así como 1.300 fallecimientos a causa del COVID. También hay que ver eso, ahí está mucho más restringida la información, ¿verdad? Bueno, eso también es un consejo, no apresurarnos a sacar conclusiones todavía. Hay una cantidad de teorías, ¿verdad? Está como les dije, la teoría del murciélago, la teoría de la conspiración comunista de los chinos para acabar con el capitalismo, o está también la versión de la conspiración capitalista para disminuir la población y vendernos después una vacuna o un medicamento. Está bueno, hay otras versiones más esotéricas que no quiero entrar en eso, ¿verdad? Pero hay una cantidad de teorías, pero justamente no tenemos que apresurarnos. O sea, vamos a ver qué nos va revelando los sucesos, ¿verdad? Estoy hablando del punto de vista, de un punto de vista, si es que pretendemos hacer una crónica histórica de lo que está pasando. No nos apresuremos, vamos a ver qué nos va diciendo la evidencia que pueda ir surgiendo, ¿verdad? Profe, hoy también en el diario ABC Color salió en la página 32 que puede ser que el virus haya escapado de un laboratorio o se propagó desde un mercado. Sí. Ojo que esa teoría del mercado no es tan descabellada, ¿eh? Miren que eso que explica que están esos animales ahí, también a mi modesto punto, no digo que esa sea la verdad, sino simplemente tampoco es muy descabellada de pensar de que pudo haber sido lo que llama la suspicacia, no es la coincidencia, y cerca nomás está de ese mercado hay un laboratorio.
acá algo muy interesante. Dice, el caso de las Torres Gemelas también podría ser un caso conspirativo y hay mucha nebulosa en esos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. ¿Verdad? El caso del avión, el supuesto avión que se estrelló contra el Pentágono, nunca se encontró los restos de ese avión. ¿Verdad? ¿Qué es el de las Torres Gemelas? Hay grabaciones, se ve perfectamente los aviones, cómo se estrellan, ¿verdad? Pero el caso del Pentágono, no, dice para que si realmente fue un avión el que se estrelló ahí, tiene que haber los restos, el motor, el ala, qué sé yo. Pero no, dice hasta ahora. Entonces, ese también es otro acontecimiento bastante, hay muchas nebulosas también ahí. Y hay una versión oficial, ¿verdad? Eso también este tema es muy interesante. Y después, otro tema también, el famoso caso de la guerra de Irak contra el régimen de Saddam Hussein, también era supuestamente para encontrar armas de destrucción masiva. Y hasta ahora no sé, yo no he visto pruebas convincentes de que realmente existían las tales armas de destrucción masiva, ¿verdad? Buenas noches, profe. Señor. Quería hacer una opinión en base a lo que más o menos se acerca a la teoría del mercantilismo capitalista dentro del Estado estadounidense. ¿Viste la teoría de Bill Gates? Bill Gates en el 2016 más o menos acertamos menos esta teoría que hoy en día está pasando sobre el virus del COVID. Puede ser ellos los propulsores de ese virus a través de sus grandes farmacias, exactamente. Esa es la teoría de la conspiración capitalista. Sí. Bueno, en realidad tampoco el decir cómo ya sabía que se iba, en realidad de que iba a haber una pandemia, pues hubieron. Yo les recomiendo que estudien en internet, van a encontrar una cantidad de pandemias que hubieron en la historia. Fueron terribles. La peste negra en Europa mató 1/3 de la población. 1 de cada 3 europeos en la época de auge de la pandemia de la peste negra murió en Europa. En el Imperio Romano tiene la peste antonina, por ejemplo. Tampoco es que uno pueda prever de que pueda haber una pandemia. Eso se veía venir. La cuestión no era si iba a haber una pandemia, sino la pregunta era cuándo nomás, ¿verdad? Solo que hay en esa teoría también hay muchas cosas de que cómo se adelantaron, que causa mucha suspicacia. Acá dice un compañero también la Sociedad de los Poetas Muertos. Si pueden conseguir y ver, realmente una excelente película también para ver ahora este fin de semana, por ejemplo. Acá dice, entonces nunca, dice otro compañero, entonces nunca sabremos la verdad o hasta hoy en día la imponen y la siguen imponiendo. Solo que ahora no es tan fácil imponer la verdad. O sea, no es tan fácil imponer una versión de la verdad. No es tan fácil porque los medios masivos, quien más, quien menos, tiene acceso a escribir en las redes sociales que tiene impacto, alcance prácticamente global. Entonces es más difícil, pero si existen las grandes corporaciones que manejan los medios masivos de comunicación, siguen existiendo, ¿verdad? Imagínense nomás que se reúnan en una reunión ahí secreta en Alaska, por ejemplo, se reúnan el presidente chino, Vladimir Putin y Trump, se reúnan ahí, pueden decidir lo que va a ser del mundo de aquí a 100 años, ¿verdad? No sabemos también que si ellos no tienen un grupo de WhatsApp entre ellos y no están manejando. Hay una obra de teatro famosa de un español, Jacinto Benavente, se llama Los Intereses Creados. Si pueden leer algún día. No hay que ser pesimista, entonces nunca sabremos la verdad, dice el compañero.
Lo que pasa es que la verdad no es algo tan simple. ¿Qué es? Una vez Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ni siquiera se quedó a esperar la respuesta. Bueno, lo que pasa es que hay también una corriente filosófica que es el escepticismo, ¿verdad? Que el escepticismo piensa de que en realidad no se puede alcanzar una verdad absoluta, ¿verdad? Que lo que existe son meramente opiniones, pero eso es el escepticismo. Yo creo que se puede alcanzar la verdad, pero no es fácil, no es tarea fácil. Es muy difícil. La verdad es muy esquiva muchas veces, pero el que busca la verdad la va a encontrar, si busca realmente. Lo que pasa es que muchos de nosotros no es que buscamos la verdad, sino que buscamos una versión nomás, o algo que confirme nuestra teoría, nuestros prejuicios. Cuidado con eso. Entonces nunca sabremos la verdad. Bueno, hay un pasaje que dice, la verdad os hará libres. En cuanto, si sabemos buscar, es como, yo estoy de acuerdo con eso, es como a mayor posibilidad de encontrar la verdad que tengamos, mayor libertad vamos a tener. Freddy, iba a preguntar algo. Caso... Profe, Walter Benjamín propone otras alternativas al relativismo histórico. Le tomo ese desafío. Walter Benjamín está presente. O sea, bueno, yo no me considero un relativista histórico. Simplemente yo le estoy desnudando los problemas que presenta la versión oficial de la historia, ¿verdad? Es una cuestión no para creer, lamentablemente, eso sí, no podemos creer todo lo que nos enseñaron. Hay una canción que dice, van a encontrar por ahí en la red, dice, me enseñaron todo mal, dice. Bueno, se le llama gripe española, pero no se sabe ciencia cierta dónde comenzó. Muchos estudios sitúan su origen en Estados Unidos. Efectivamente, eso parece ser que fue tropas norteamericanas que desembarcaron en Europa para la Primera Guerra Mundial. Fue un norteamericano el que empezó el contagio en España, ¿verdad? Aparentemente. Profesor, disculpe, hay otra compañera que salió sin querer y está esperando que la acepte para entrar. Ajá. Nos permite, ya estamos una hora ya, más de una hora. Pero salió sin querer, dijo. No, estamos, digo nomás que supuestamente era 40 minutos, nomás me permitía Zoom. Suele extender gratuitamente, profe, pero en ocasiones nomás. O sea, tuvimos suerte hoy. Sí, realmente. Tuvimos suerte porque es viernes, sí, Sí. señor. ¿Algún otro comentario, gente? Estoy tratando de leer todos los... profe, yo tengo una teoría así muy conspiradora de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Verdad? Primeramente, creo que quieren estabilizar el sistema capitalista a través de los imperio comunista y demás cosas. Socialista más bien, diría yo. Y lo que pretende más o menos, como vos dijiste, ¿dónde sabemos si los grandes líderes mundiales están planteando algo de aquí a 100 años? Y eso es verídico porque ¿dónde sabe si hay un gran negocio entre las grandes potencias, entre Rusia, Estados Unidos y China? China tiene el poder capital y Rusia, por ejemplo, tiene el poder entre armas igual que Estados Unidos. Entonces, habrá una lucha de poder de quién se apodera del mundo o de quién va a ser, quién es el dueño de la verdad. Y sí, es difícil nomás saber a ese nivel, ¿verdad? Que podamos acceder alguna vez, algo que nos admitan en ese grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ojo, lo del grupo de WhatsApp
es una broma nomás, no sé, pero a lo mejor existe, vaya uno a saber. Dice, con respecto al grupo de WhatsApp que dijiste, dice, me hizo recordar a Trump cuando presionaba a Corea del Norte y después terminaron como buenos amigos. Lo que pasa es que acá también intervino China. No se olviden que Corea del Norte es un satélite de China. Y los de Corea, el líder de Corea del Norte no hace nada sin la bendición de China, que es su principal, que compra el 90% de su producción. ¿Quién propone una teoría? Eso me gustó, luego dice... para que salud pueda tomar decisiones. Entonces, hemos acelerado también eso, y como te decía, las licitaciones que van a equipar los hospitales, a conectar los hospitales con el proyecto. No podemos afirmar o rechazar ninguna de las posibilidades, dice otro compañero, en cuanto a si fue o no un virus que salió de un mercado de animales o de un laboratorio, porque hay que tener en cuenta que el mercado siempre estuvo ahí con venta de todo tipo de animales y es una costumbre, también una costumbre ancestral de los chinos, ¿verdad? No fue algo reciente eso, de siempre consumían todo tipo de cosas, pero no se puede afirmar eso sin que haya una investigación correctísima. Es el enfoque científico, una investigación concreta que diga que fue o no fue así. El problema nomás, gente, lastimosamente, que eso muchas veces esos grupos de investigación como la famosa Comisión Warren, ¿verdad? Ya vienen con un libreto. No es que se van a ir a buscar la verdad, sino que van a inventar la verdad. No digo que sea así, ojalá no sea así, pero ese es un problema que no podemos también soslayar la posibilidad de que esos grupos de investigación puedan ser manipulados por los poderes fácticos, ¿verdad? No comparto en lo absoluto que fue el murciélago. Sí, no sabemos, hay una cantidad de animales que hay ahí, ¿verdad? Pero realmente hay muchas cuestiones, nomás que si esto de que fuera accidental medio cuesta también, hay muchas cuestiones que nos cierran, ¿verdad? Y hay una cosa, de que ya se tiene la tecnología para la guerra biológica, pues es algo que viene ya de la época de la Guerra Fría, ¿no? Inclusive de la Primera Guerra Mundial. En realidad, de muy antiguo era una táctica, ¿verdad? De hacer, sobre todo en los sitios de fuertes. Le veo a Freddy que es militar, el sitio que hay en los sitios a ciudades o a fuertes antiguos, era muy frecuente de que traten de tirarle personas contaminadas o cadáveres contaminados con alguna enfermedad infecciosa para tratar de que contagiara al enemigo. O sea, ese tipo de guerra es muy antigua ya. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que ya existe la tecnología para manipular desde el punto de vista genético todas esas cuestiones. O sea, de que lo que haya pasado también es una cuestión que haya sido creado en laboratorio y no es una teoría descabellada, puede ser. Pero también no se olviden una cosa, a veces hablamos de la conspiración y nos olvidamos de un elemento que hay en las sociedades humanas. Hay que dejarle también a la sociedad humana, hay un alto, o sea, no digo alto, pero hay también un porcentaje de los acontecimientos humanos e históricos que se deben a la estupidez humana. Puede ser que el que estaba manipulando algún elemento biológico en el laboratorio puede ser un accidente también. Y entonces, por eso, hay muchas cosas. A veces buscamos toda la teoría de la conspiración, de los Illuminati, de lo que nos maneja. Pero hay también un porcentaje de los hechos históricos que se producen por la estupidez humana.
Ojo con eso. Puede ser un accidente o algo por la negligencia humana. ¿Verdad? Profesor. Sí. Sí, Ada aquí no le habla. Sí, Justamente eso quisiera también decir que estoy viendo todas las opiniones de los compañeros y lo que usted está diciendo, y es como que damos por hecho que las conspiraciones son continuas y son los que ejercen, o sea, hacen eje en los acontecimientos mundiales, ¿verdad? Y no pensamos de que, como usted dice, la estupidez humana y los accidentes y muchas cosas suceden eh, porque tienen que suceder o porque tienen que pasar, no porque justamente alguien, un grupo de élites de personas o personajes o países estén manipulando toda la historia del universo entero. Y con respecto al tema de que sea es muy simpático nomás que se hable del murciélago, no porque el murciélago comieron toda la vida y demás. Estuve mirando algunas informaciones que pasaban de cuáles son las condiciones de esos mercados en China, y es realmente repugnante, te da como ganas de vomitar viendo todo lo que sucede allí y ver que de ahí salen productos para consumir, ¿verdad? O sea, es impresionante que la gente consuma cosas de ese lugar, viendo las condiciones en las que están los animales, bichos, etcétera, que nosotros diríamos muchos que son incomibles para nosotros, por A o B cuestiones, ya sea por la cultura misma, pero por las, ¿cómo se dice? Por lo que tenga un bicho. Un murciélago nosotros no comemos, no consumimos, igual que ellos consumen a los perros, nosotros no haríamos jamás eso por A o B motivos, ¿verdad? Pero es impresionante entre las condiciones de los animales con bichos, con pus, con heridas que hace días están allí, que gotean o sea, es increíble si uno ve realmente cómo está ese mercado, y vas a decir que cualquier plaga va a salir de allí. Y digo nada más para finalizar lo de la teoría de la conspiración, es que no podemos estar imaginándonos o pensando que toda la historia del universo se trata de conspiraciones. Eso nada más quería aportar, profesor. Totalmente, te felicito, eso es muy importante. No todo somos muy propensos ahora a imaginar teorías de conspiraciones, de que hubieron conspiraciones, ¿verdad? Pero de que todo haya salido así como que se conspiró o que todo sea conspiración, eso es falso, ¿verdad? Los acontecimientos históricos se producen hay muchos acontecimientos históricos que se produjeron por causas naturales, ¿verdad? La erupción del volcán Vesubio sepultó la ciudad de Pompeya, ¿verdad? Y eso es un acontecimiento que no es fruto de una cuestión natural, ¿verdad? Después hay muchos acontecimientos en la historia, sobre todo en la historia antigua, que se produjeron por plagas, por pandemias, por sequías, por falta de alimento, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que cuando llegan los españoles o los europeos y descubren el continente americano, se encontraron las dos principales, las civilizaciones más avanzadas eran las de los aztecas y la de los incas. Pero 500 años antes de la llegada de Colón había una civilización muy avanzada también, que fue la de los mayas, ¿verdad? Que están en la península del Yucatán, están todavía sus templos, sus pirámides, ¿verdad? Y bueno, este pueblo desapareció después de haber sido una civilización muy importante, desapareció. Y una de las teorías que tratan de explicar qué fue de los antiguos mayas, y es justamente que una posibilidad de que haya sido una pandemia que diezmó su población, o a lo mejor un ciclo de sequías, cuestiones naturales. Por eso, no podemos pretender de que la historia hay una única causa. Eso vamos a ver también en el texto. Creer que el motor de la historia es una sola causa.
eso sería partir de una premisa falsa. En realidad la historia, lo que hace mover la historia es un sistema de causas, lo que acá le llama el sistemismo, le llama Mario Bunge. Un sistema de causas, y lo que tiene que hacer el historiador científico es buscar objetivamente esas causas, tratar de liberarse de todos esos sesgos religiosos, políticos, y tenemos que hablar de esos sesgos, esa tendencia que tenemos hoy de buscar conspiraciones por todos lados, ¿verdad? Ojo, de que existen conspiraciones, existen, ¿verdad? Pero no todo es fruto de una conspiración. Hay accidentes naturales, está la estupidez humana, ¿verdad? Hay una cantidad de factores que pueden, no precisamente una conspiración. Sí. ¿Quién quería preguntar algo? Así para acá, Enzo. Sí, hola Enzo. O sea, yo doy una opinión que, sí, o sea, que este siglo yo denomino que es una teoría de la conspiración porque las Torres Gemelas, uno no sabe la verdad, lo que pasó, contra Bin Laden también, que está pasando ahora, o sea, hay mucha, o sea, que yo le denomino a este nuevo siglo, que sería más o menos de la teoría de la conspiración. Sí. En la sección de lo que fue la... Sí, señor. Acá hay, gracias Enzo, acá hay una... De repente no pude leer todo lo que están poniendo. No es porque selecciono, sino porque, bueno, estoy seleccionando algunos, ¿verdad? No hay tiempo para leer todo, pero dice, acá la comisión Warren era solo un parche para apaciguar la inquietud de los ciudadanos. Hoy día el 77% de los ciudadanos estadounidenses no creen lo expuesto por dicha comisión. Todos apuntan a la teoría conspiracionista. Y acá sí, en este tema del asesinato de JFK, probablemente, ahí sí es muy factible una conspiración. En realidad, algo que nosotros en Latinoamérica conocemos mucho, los golpes de Estado, ¿verdad? Y acá hay una frase muy popular entre nosotros de que muchos gobiernos en la historia de nuestro país se establecieron entre gallos y medianoche. ¿Oyeron hablar de esa frase? De gallos y medianoche, ¿verdad? Y hoy día, si nosotros tenemos una ventaja, tenemos teóricamente al menos la libertad de expresión, podemos escribir, se pueden difundir teorías que sean contrarios a la clase dominante. Esa es una ventaja que tenemos hoy día. Imagínense lo que estamos acá, estamos conspirando nosotros. Nosotros en nuestro pequeño grupo estamos pretendiendo solucionar todos los problemas de la humanidad. Pero eso nos permite la democratización de la información. Pero aún así, no crean que todo esto no sé, a lo mejor no se está grabando. De hecho, se está grabando en alguna nube. Alguien está, pero es más difícil silenciar a las personas. Ahora tenemos hasta, no quiero que suene despectivo, pero hasta la más humilde trabajadora doméstica hoy día tiene un celular y por ende tiene acceso a la información. Lo que pasa es que el sistema educativo de chicos, lo que hay que enseñar ahora es a saber procesar la información. No vamos a hacer pretender. Antes pues el maestro era como, imagínense en la antigüedad cuando los libros eran manuscritos. Tener un libro era un lujo antes de la invención de la imprenta. Entonces la función del maestro, ahí está la función de los filósofos, que eran los que enseñaban, era fundamental. Después viene esa revolución tecnológica, aparición de la imprenta, y la información se va democratizando. Y hoy día tenemos esta herramienta, ¿verdad? Que hace de que la información esté cada vez más cerca de todas las personas, ¿verdad? Pero lo que falta ahora es capacidad y demasiada información
y lo que tenemos que entrenarnos es en procesar la información y distinguir cuál información es seria y cuál no, ¿verdad? Pero eso requiere entrenamiento y eso requiere el enfoque científico y el enfoque científico de las ciencias sociales también. Sí. Profesor, para comentarle nada más, sí se está grabando Sí. nuestra clase por el hecho de que algunos compañeros que no hayan podido acceder o por algún motivos, entonces después en YouTube se va a poder informar de lo que habíamos hablado acá. Y por otra parte, es muy importante, como usted dice, que se disparan informaciones por todos lados en las redes sociales. Uno, si no quiere consumir lo que en la televisión te dan, como usted dice, estas 4 familias o 3 familias que están apoderadas de las informaciones en nuestro país, y los que no quieren decir nomás nos dicen, o los que quieren que nosotros sepamos nomás nos dicen. Entonces, como hay demasiadas fuentes de información, esa es la idea, sería entonces principalmente ver qué tipo de fuente sea y que sea una fuente más o menos fiable, ¿verdad? Para empezar a dar opiniones o por lo menos para empezar a tener una idea de lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque ahora mismo, por ejemplo, entras en Twitter y hay, que es una de las redes sociales un poco más serias, ¿verdad? Entras y hay millón de gente opinando sobre cualquier cosa y a cada segundo van informaciones del ministro, del presidente, del COVID y de todo un poco, entonces como que te taladra demasiado la mente y no sabes más ni qué es lo que vas a pensar, ¿verdad? Por último, profesor, disculpe, creo que nos estamos yendo ya, creo que a través de esta plataforma vamos hasta medianoche con la clase porque se pone muy interesante, pero hay que tener en cuenta que los packs de algunos compañeros también van terminando. Por último, nada más decirle que muchísimas gracias por la clase, está muy interesante, profesor, y desde ya yo me despido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Okay. Muchas gracias por tu aporte también, Ada. Muy interesante esto. Gracias. Miren, yo tengo Wi-Fi acá, gracias a Dios todavía. Por el momento tengo todavía, pero siéntase en libertad nomás ya de ir saliendo. Además, yo enseguida también ya tengo que terminar, pues está ya preparado, ya es viernes y está mi aperitivo preparado ahí. Bueno, profe, sí. Para yo despedirme. Sí, señor. Yo tengo trabajo pendiente contigo que justamente este fin de semana voy a pasar por correo por una cuestión de que tengo mi notebook, quiero pasar mi celular y a través de mi correo de mi celular enviarte, porque no me conecta el internet. ¿Vos estás en el Google Classroom, Enzo? Sí. Es que yo te escribí por correo. Ok, está, perfecto. Entonces te paso los 3 este fin de semana. ¿Te parece, va? Desde ya, profe, perfecto. Muy amable de tu parte y de los compañeros y nos vemos en la otra clase. Hasta luego, buen fin de semana. Okay. Gracias Enzo. El placer es mío y bueno, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles, ¿a qué hora les parece? Las 7, profe. ¿Y la hora que voy? La hora normal de nuestra clase era de 8:30 a 9:30, ¿verdad? Pero ahora podemos empezar antes o... Yo creo que podemos empezar más temprano, profe. Es un buen horario, profe. Las 7. Las 8. Las 7. Las 7, perfecto, profe. Perfecto. Entonces vamos de 7 a 8:30 el miércoles. ¿Está? Sí, profe, mejores. Ok, que tengan un buen fin de semana y a cuidarse, busquen un buen libro que leer o hay que hacer ejercicio también en su casa para no excedernos en el peso. Bueno, fue un placer, gente, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.